el tampón formado por el ácido carbónico y el bicarbonato de sodio, y su equivalente del ácido carbónico era el dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Y era el componente respiratorio, y el bicarbonato, que es el que tiene que estar en plasma, tiene que ser reabsorbido por riñón y tiene que estar elevadito, más elevado que el dióxido de carbono, una relación 20:1, porque el bicarbonato es el que tiene que captar los hidrogeniones que se formen en el producto, como producto final del metabolismo, para convertirse en ácido carbónico y los hidrogeniones no estén libres, ¿verdad? Entonces, teníamos esos tres componentes: tampones, eh, riñón y el respiratorio, ¿sí? Estoy haciendo un resumencito. Ahora, ya el tampón lo hemos visto en una clase por separado, ¿se acuerdan? Un tema por separado. Ahora vamos a ver estos otros dos componentes que lo denominamos nosotros compensadores, porque si tenemos un trastorno primario renal, o sea, por alguna causa o motivo no se reabsorben los bicarbonatos que se tienen que reabsorber, o hay un trastorno en el bicarbonato, ya sea que esté muy bajo y me lleve a una acidosis de tipo metabólica, o que esté muy elevado y me lleve a un trastorno de alcalosis metabólica. Entonces, o ya sea por, no sé, alguna insuficiencia renal, o que nuestro organismo produzca muchos ácidos y entonces el bicarbonato esté disminuido, algo así. Si hay un trastorno renal, el principal componente que va a compensar ese trastorno y que va paralelo a, ya sea al aumento o a la disminución del bicarbonato, es el pulmón, ¿ya? Y si el trastorno en el aparato respiratorio, si el trastorno primario es en el aparato respiratorio, circulatorio, pero en el equilibrio pues haya demasiada cantidad de dióxido de carbono en relación al bicarbonato, entonces el compensador será renal, ¿ya? Bueno, entonces veamos la parte respiratoria. Entonces, en el mecanismo de regulación respiratoria del pH, participan los cambios de los volúmenes respiratorios y la frecuencia del número de respiraciones. Entonces, vamos a dos cosas, ¿no? Vamos a ver si aumenta la frecuencia respiratoria y el volumen de esa ventilación, o si tiene que disminuir la frecuencia respiratoria y también la profundidad de la respiración. Eso es lo que haría la parte respiratoria, ¿ya? Eh, Esto va a afectar tanto el cambio en la frecuencia respiratoria, la frecuencia del número de respiraciones por minuto, o el volumen en cuanto a la ventilación mecánica, puede afectar el transporte de oxígeno en la sangre, ¿ya? No se olviden que nosotros, nuestra hemoglobina que se encuentra en nuestros eritrocitos, se encarga del intercambio gaseoso, ¿ya? No solamente del transporte de oxígeno, sino que entrega oxígeno a la célula, pero de la célula, ¿qué recoge? Por eso decimos intercambio gaseoso. ¿Cuál es el producto final del metabolismo? De lo que consumimos: hidratos de carbono, lípidos, proteínas. ¿Cuál es? ¿Qué les dije? ¿Qué eliminamos Dióxido de diariamente carbono. a través de eso? El dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo se elimina el ácido? Y dijimos, ¿no? Dióxido de carbono más agua, ¿qué me forma? El El ¿Qué me ácido dióxido. forma? carbónico. El ácido carbónico. ¿Y cómo se elimina ese ácido carbónico que se forma en nuestro organismo? No se elimina como ácido carbónico. ¿Cómo qué se elimina? ¿En forma de qué? De CO2, de dióxido de carbono. A través de los pulmones. ¿Sí? Entonces, por favor, ese dato no tienen que olvidarse, que cuando hablamos de ácido carbónico, tengo que pensar que su sinónimo es el dióxido de El carbono. dióxido. ¿Ya? Ok. Entonces, la regulación respiratoria del pH está ligada de manera estrecha al funcionamiento de este sistema amortiguador. El sistema amortiguador formado por bicarbonato y dióxido de carbono en el plasma y los eritrocitos.
¿Y cuál es vamos a decir así, lo importante, aquí lo que nos interesa es la relación que existe entre ambos, no el dato por separado de bicarbonato o el dato por separado de dióxido de carbono. ¿Me estoy dejando entender? Ay. Jóvenes, señoritas, lo que nos interesa es mantener esta relación. ¿Cuál es esa relación? ¿De cuánto es? Ya lo avanzamos. 20, 20 A por 1. 1. 20 a 1, ¿no? ¿Cuánto sería si yo lo expreso en miel equivalentes litro? ¿Cuánto es de bicarbonato? En miel equivalentes litro. ¿Cuánto sería? De 22 a 28 miel equivalentes litro. Y de dióxido de carbono expresado en miel equivalente. 35, 45. No, no, eso es en milímetros de mercurio. En miel equivalente. 1.2, creo. 1.2. Entonces ahí yo veo ya que la relación es 20 a 1. Ahora, pero no lo medimos generalmente en miel equivalente. Se mide en lo que dijo la compañera. ¿En qué era? Miligramos de mercurio. Eso, en milímetros de mercurio. Entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Un 40 milímetros de mercurio me da aproximadamente 1.2 mil equivalentes litros. Esa sería la proporción, ¿ya? Ok, ahí ya quizás nos demos cuenta. Entonces, debido al valor de las constantes de equilibrio que describen las reacciones entre el dióxido de carbono, el ácido carbónico y el bicarbonato, la concentración de bicarbonato es más grande que la del ácido carbónico, la cual varía de acuerdo con la primera reacción y con la concentración de dióxido de carbono en el plasma, que a su vez está relacionada con la producción de dióxido de carbono en el metabolismo, que todo el tiempo se está formando dióxido de carbono, producto de final del metabolismo de la proteína, de los lípidos, de los carbohidratos, porque esos son nuestros macronutrientes, lo que nosotros consumimos, lo que nos van a generar energía, pero a su vez, como producto final del metabolismo, se puede eliminar dióxido de carbono e hidrogeniones además. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se elimina este gas? Se elimina a través de la aspiración, ¿no? Por los pulmones. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono liberado del plasma al exterior en los pulmones aumenta con la velocidad y la profundidad de la respiración. Por ejemplo, una persona que esté respirando rápido, pero profundo, ¿qué está eliminando? ¿O qué va a liberar más, perdón? Dióxido de carbono. Sí, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? A su vez, el pH y la concentración de dióxido de carbono en la sangre influye también en los movimientos respiratorios porque van a estimular el sistema nervioso central. Esto, si hay mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Entonces estimulan el sistema nervioso central y lo que hacen es estimular la amplitud y la frecuencia de los movimientos respiratorios. ¿Para qué? Para que se elimine más dióxido de carbono y de esta manera puedan recibir más oxígeno a través de los pulmones. Entonces, de esa manera disminuye de manera progresiva la concentración de dióxido de carbono en la sangre para mantenerlo dentro del parámetro, ya sea que lo midamos en miel equivalentes litro o lo midamos en milímetros de mercurio. Mantener entonces rango que aproximadamente de 1.2 miel equivalentes litro o si calculamos la presión parcial de dióxido de carbono que sería en milímetros de mercurio, de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿ya? Bueno, entonces aumenta el pH y desaparece el estímulo de los movimientos respiratorios. Esto ajusta su frecuencia y amplitud y en una nueva etapa se expulsa menos dióxido de carbono cuando este va a faltar, ¿ya? Cuando ya está disminuido. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para restablecer la relación de 20 a 1. 20 de bicarbonato y 1 de dióxido de carbono. Si esto llegamos
dentro del parámetro, vamos a tener un pH de 7.4. Cuando la relación es 20:1, el pH sanguíneo es de 7.4. Entonces, eso es lo que nos importa. Como les decía, independientemente el valor de cada uno, nos importa más la relación entre ambos. Ese punto, por favor, no se olvide. ¿Ya? ¿Qué pasa si este está muy elevado, pero el de acá también se eleva? Y si tenemos la relación 20:1, el pH va a estar dentro del parámetro. ¿Qué pasa si este disminuye y el de acá también disminuye? En la relación vamos a tener 20:1 y el pH va a estar dentro del parámetro. Pero si no sucede eso, si este aumenta mucho y el de acá, en vez de aumentar, que vaya paralelo, disminuye, entonces vamos a tener problemas en el pH. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos calcular en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta ecuación de Henderson-Hasselbalch me permite calcular el pH de la solución tampón? Miren, aplicando aquí, ¿ya? Si tengo yo sistema tampón o buffer o amortiguador que está formado por el bicarbonato y el ácido carbónico, su, su representante, voy a decirle así, es el dióxido de carbono, ¿eh? Entonces, vamos, mire, voy primero a la fórmula de donde, o a la reacción de donde se obtiene el ácido carbónico. Aquí, agua más dióxido de carbono, anhidrasa carbónica me forma ácido carbónico, ¿sí? A su vez, el ácido carbónico puede disociarse en sus componentes iónicos, que son hidrogenión y bicarbonato. Si yo calculo, este ya viene tabulado en datos, el pH de este tampón es de 6.1, ¿ya? La constante de acidez, perdón, de este con este, es 6.1. Ahora, si aplico la ecuación de Henderson-Hasselbalch, mire, la constante de acidez de dióxido de carbono y bicarbonato es 6.1. Y yo digo, si quiero que sea dentro del parámetro, digo que la relación es 20 por 1, 20 de bicarbonato y 1 de dióxido de carbono. Entonces, mire, aplicando el logaritmo de 20 es 1.3. 6.1 más 1.3, 7.4. Ahora, ¿qué sucede si cambia? Esto es dentro del parámetro, ¿sí? Cuando es normal. ¿Qué sucede si aumentara la concentración de dióxido de carbono, por ejemplo? ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. En milimol, esto de acá me da 1.2. Ya más adelante está. Ya. Ahora, ¿qué sucedería si disminuye el bicarbonato o aumentara el dióxido de carbono? Fíjense, en el caso que disminuya el bicarbonato, vemos que la relación era 20:1. Digamos, cuando es 20:1, que sea 24, el equivalente litro. Y 1.2 aquí, de seguro que me va a dar un pH así, similar. Ahora, ¿qué pasa si baja? Un paciente que tenga demasiada cantidad de ácido, que esté formando demasiada cantidad de ácido, por ejemplo, un paciente diabético mal controlado, que genere demasiado beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona, que, que vaya a formar demasiados cuerpos cetónicos porque no se está controlando de forma adecuada la cantidad de glucosa que hay en sangre, no le llega a la célula y el tejido hepático empieza a formar estos cuerpos cetónicos. De seguro que los ácidos van a estar muy elevados. Quizás el bicarbonato no cambie, ¿ya? Pero como el ácido está muy elevado, el bicarbonato se va a ver disminuido. ¿Se entendió? Porque hay demasiado ácido. Entonces baja la concentración de bicarbonato. Aplico el logaritmo, miren, 6.1, el logaritmo de 10 sobre 1 es 1, y sumo esto y me da 7.1. ¿Sí? Entonces, la baja de la concentración de bicarbonato
va a ocasionar que haya un decremento, o sea, que disminuya la relación de ese par amortiguador que estaba formado por el ácido carbónico y el dióxido, y por lo tanto desciende el pH. Entonces, ¿qué hace en este caso el organismo? Un paciente diabético mal controlado que esté así, está en una acidosis metabólica, en una cetoacidosis metabólica, si tiene un pH así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace como para compensar? Para que me entiendan, ¿por qué les digo si el trastorno primario es renal? ¿Por qué los pulmones empiezan a trabajar? Entonces, este paciente diabético mal controlado empieza a tener, en ese momento, empieza a tener una respiración diferente, se llama la respiración de Kussmaul. ¿Qué hace? Se estimula la respiración por esa baja de pH. ¿Y qué hace el paciente? Empieza a respirar más rápido, más rápido. ¿Para qué? ¿Qué está eliminando con esa respiración? ¿Qué está expeliendo a través de la expiración? ¿Qué? Dióxido de carbono. Ajá. Y si el dióxido de carbono está saliendo más al exterior, afuera de mi cuerpo, en sangre, ¿cómo estaría? Mayor acidez. No, no, no. ¿Cómo estaría en sangre? Bajando, disminuyendo. Baja, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Dijimos, el bicarbonato estaba bajo y su compensador va en el mismo sentido o es al revés. Al inverso. No, 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 miren pues, si este bajó, está bajo, para compensar, ¿qué hace el pulmón? ¿Lo acumula el dióxido de carbono en plasma o lo elimina para que disminuya? Lo elimina. Lo elimina. Entonces va en el mismo sentido, el bicarbonato está bajo, ¿y cómo tiene que estar el dióxido de carbono? Baja. También bajo, ¿no ve? Va en el mismo, por eso le digo, va en el mismo sentido, el bicarbonato está bajo, ese es mi trastorno primario. Y el que compensa es el pulmón. A las horas, cuando esto está así, de seguro que el pulmón tiene que trabajar. ¿Para qué? Para que vaya en el mismo sentido. Si mi trastorno era bajar, bajó el bicarbonato, el dióxido de carbono también tiene que bajar. Miren acá, un ejemplo. Entonces, para volver a qué? A esa relación de 20:1. Y ahí vamos a comprobar que el pH vuelve adentro del parámetro. ¿Ya? Miren, este es el valor de referencia en el equivalente, 24. Acá está el término medio, como término medio, pero en realidad es de 22 hasta 20. En la mayoría dice 23 a 27, el equivalente es litro, en la mayoría de los litros. Pero algunos manejan el margen de 22 hasta 27, 22 hasta 28. Yo le digo 22 a 28 para tener un margen más, pero no se olviden, después de 28 ya no reabsorbe, los túbulos contorneados proximales no reabsorben bicarbonato y no forman nuevamente en los túbulos distales bicarbonato, sino que lo eliminan. Antes de ese umbral renal se reabsorbe todo bicarbonato. Ahora miren, tiene que estar así la relación. Normal es más bicarbonato que dióxido de carbono. Y dependiendo qué tipo sea el trastorno, vamos a ver qué es lo que está elevado o qué está alterado. Pero el compensador siempre tiene que ir en el sentido, mire. Sí o sí, va en el sentido del trastorno. Si no, el trastorno es mixto, o no compensado, o ni siquiera empezó a compensarlo. ¿Ya? Ahora, ahora aquí, miren. Entonces, si acá el de aquí baja, podríamos nosotros ponerle, digamos, que baje 0,5 y 10 sobre 0,5, ¿cuánto es? Para compensar, digamos, que se elimine el dióxido de carbono. 10 sobre 0,5, ¿cuánto es? A ver, ¿quién saca? 2. 10 sobre 0,5. Veinte. 20. ¿Y cuánto es el logaritmo de 20? Miren, ¿cuánto era? 1,3. ¿Lo ven? Y da 7,4. ¿Se entendió? No importa tanto cada uno por separado, importa la relación.
El logaritmo de 20 es 1.3. 6.1 más 1.3, ¿cuánto da? 7 puntos. Miren, acá. 7.4. ¿Lo ven? Entonces, al expeler el dióxido de carbono, al eliminar y bajar la presión parcial de dióxido de carbono en plasma, miren, la relación otra vez vuelve a 20:1. Y el pH vuelve dentro del parámetro. Entonces, si el trastorno primario es renal, el que ayuda primero es el pulmón. Entonces se vuelve la relación 20:1 del par, formado por bicarbonato, dióxido de carbono, y se obtiene un pH normal de 7.4 a costa de ¿qué? De que se disminuyó el bicarbonato y también se disminuyó, sí, el dióxido de carbono. Lo más importante, vuelvo a recalcar, es la relación entre ambos, no cada uno por separado. ¿Se entendió? No me tiene que importar tanto este y este, solito, sino ambos, que la relación sea 20:1. Miren, en otro ejemplo, ¿qué pasa si se aumenta el bicarbonato? Hemos hecho un ejemplo cuando disminuye. Un paciente mayor, viejito, que le digan que consuma bicarbonato. Y hay pacientes así, consumen grandes cantidades de bicarbonato. ¿Sí? O algo esté causando que se elimine mucho ácido. En los vómitos, por ejemplo, unos vómitos profusos que eliminen exageradamente grandes cantidades de ácido. Ese es el ácido clorhídrico que tenemos en nuestro organismo. Entonces, seguramente el bicarbonato se va a encontrar elevado. Entonces, ¿qué hace el pulmón? ¿Qué haría? Y la relación, mire, es 4:1, que todavía no hubiera hecho nada el pulmón. Entonces me da un pH de 7.7. ¿Está dentro del parámetro? ¿Es normal? ¿Sí o no? No. No. ¿Está elevado o está disminuido? Elevado. Elevado. Entonces sería una alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué hace el pulmón para reajustar, para compensar? Ya no elimina el dióxido de carbono. Entonces disminuye la intensidad y frecuencia respiratoria. Va a estar más baja. Con el fin, ¿cuál es su fin? ¿Por qué Aumentar disminuye la la intensidad y la concentración de frecuencia? dióxido de carbono. ¿Cuál? A ver, de nuevo. Aumentar la concentración de dióxido de carbono. Eso, aumentar la concentración de dióxido de carbono, aumentar la presión parcial de dióxido de carbono para restablecer la relación 20:1. Entonces lo aumenta, mire, a 2, 40 dividido entre 2, ¿cuánto sería? ¿Mm? Otra vez 20. 20. ¿Cuánto es el logaritmo de 20? 1.3. 6.1 más 1.3, 7.4. Volvemos otra vez al pH dentro del parámetro. Entonces, por eso es importante esta fórmula. No porque yo quiera llenarlos de fórmulas, sino que con eso ustedes se van a dar cuenta. Van a tener un dato y van a decir, un pH, vuelve un pH dentro del valor de referencia. ¿Se entendió? Tendrá que seguir ajustando, porque esto no está dentro del parámetro, no va a ser normal, pero tendrá que seguir el organismo reajustando para que ya luego cada una de estas unidades llegue al parámetro. Pero mientras tanto, aquí se ajusta. ¿Sí? Dudas que tengan, por favor. De todos modos, vamos a seguir recalcando esto y vamos a seguir viendo cuando veamos trastornos ácido-base, porque tenemos que sí o sí ver cuál es la causa, qué es lo que produce y cuál es la compensación. Entonces, volvemos a ver esto. ¿Ya? Y eso sí o sí lo vamos a hacer en pizarra. Ok. Entonces, se restablece así el pH original de la sangre al aumentar la concentración de dióxido de carbono sin que tengamos que disminuir la concentración de bicarbonato. Le estoy dando en el ejemplo anterior, ya en este ejemplo. Sin embargo, este arreglo es transitorio y depende de la mayor disponibilidad de dióxido de carbono. Entonces, igual tendrá que el riñón también echar mano, ¿ya? Para poder
restablecer definitivamente ya el pH y el valor de ambos, ¿ya? Entonces, el mecanismo respiratorio de regulación del pH ajusta la relación esta, de 20 a 1, aun cuando persistan las modificaciones en la concentración fisiológica de ambos, o sea, por separado, ¿no? A eso se refiere. Para que podamos volver a la relación que es de bicarbonato de 24 y de dióxido de carbono de 1,2. Entonces, además del respiratorio, en este caso es importante que participen los riñones, y así lo hace. El pulmón puede participar en minutos a horas, o sea, minutos, en cuestiones de minutos y horas. En cambio, los riñones lo hacen por días, por horas y días, inclusive, ¿ya? Entonces, resumiendo, el papel del aparato respiratorio en equilibrio ácido-base ante una caída en el pH, lo que hace es aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Cuando cae el pH y aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, provoca como una respuesta un incremento de la frecuencia y profundidad de los movimientos respiratorios. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Al revés, cuando se eleva el pH y se reduce la presión parcial de dióxido de carbono, eso lleva a que el mismo pulmón disminuya su frecuencia y disminuya también su amplitud de la respiración. Ya. Entonces, miren, cuando hay en el mismo, si hay un problema en las vías respiratorias, sean bronquiolos, alveolos, bronquiolos, bronquios, y evite que se elimine el dióxido de carbono, este se acumula. Este actúa, el acúmulo del dióxido de carbono estimula el centro respiratorio, ¿ya? Y la baja disminución, hay que también mantener una relación entre dióxido de carbono y oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando está muy bajo el oxígeno, se estimulan los vasoreceptores de callado aórtico para que el corazón bombee más rápido y pueda llegar más oxígeno a los tejidos, ¿ya? Y una cantidad elevada también de dióxido de carbono lo que hace es deprimir nuestro centro respiratorio, entonces tendrá que el organismo ver que esto influya, ¿ya? Activar para que el corazón bombee más y le llegue más oxígeno a la célula, los tejidos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo renal de regulación del pH? Eso es lo que hacían los pulmones, aumentar la frecuencia respiratoria y la amplitud de la respiración, o en el caso contrario, dependiendo cuál sea la situación, era disminuir la frecuencia respiratoria y la amplitud también de la respiración, ¿ya? Ahora, los riñones, estos son bien eficaces porque su acción es mayor, o sea, en el tiempo es mayor, ¿no? Los pulmones dijimos de minutos a horas, en cambio el riñón puede ser de horas, inclusive días, ¿ya? Tardar más, pero ser más efectivo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los riñones pueden eliminar ácidos fijos, como el ácido úrico, por ejemplo, como la urea también, o puede eliminar estos hidrogeniones en la orina, ¿ya? Pero además, si se forman estos hidrogeniones en el metabolismo, por algo que esté produciendo un aumento, un incremento de hidrogeniones, de seguro que el pH se va a disminuir, porque a mayor concentración de hidrogeniones, disminuye el pH. Pero nosotros para eso tenemos que tener bicarbonato y 20 a 1 en relación a dióxido de carbono para que este bicarbonato pueda captar los hidrogeniones. Se forma ácido carbónico, pero no lo tengo suelto, ¿ya? Entonces así se evita cambios importantes en el pH. Cambia, va a disminuir un poquito, pero no como para estar en un proceso patológico. El ácido carbónico no deja de ser ácido, ¿ya? Pero más peligroso es que esté solito, suelto por ahí. Ahí sí se disminuye más el pH. ¿Ya? Entonces, y si el bicarbonato está atrapando los hidrogeniones, entonces va a disminuirse en plasma. Entonces va a disminuir la reserva alcalina. Reserva alcalina le decimos a la concentración de bicarbonato.
Por otro lado, se producen ácidos fijos todo el tiempo. Como producto de nuestro metabolismo se producen ácidos fijos. Ácido, por ejemplo, ¿no? Producto del metabolismo de las proteínas, que sean proteínas con aminoácidos azufrados, tenemos nosotros ácido sulfúrico. Se produce ácido fosfórico, ácido láctico, acetona, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, o sea, todo el tiempo se están formando, ¿ya? Y los riñones son los que tienen que eliminar y reabsorber todo el bicarbonato a nivel de los túbulos contorneados proximales y formar nuevo bicarbonato en los túbulos distales, ¿ya? ¿Para qué? Para que el organismo pueda tener este bicarbonato y este bicarbonato a su vez pueda captar esos hidrogeniones que se producen todo el tiempo, ¿ya? Entonces, el filtrado glomerular en condiciones normales, nuestro filtrado se parece al pH de la sangre, un pH de 7.4, ¿ya? Donde todo en el filtrado glomerular, todas las proteínas que tienen estructuras grandes, tienen al pH de los líquidos biológicos, tienen carga negativa, se reabsorben, o sea, otra vez van a sangre. Y ya lo que no le sirve a la célula va a estar en todo el filtrado y va a salir como orina. Ahora, cuando el riñón tiene problemas, cuando hay problemas con el glomérulo renal, ahí es cuando se elimina la proteína, antes no. Y si ustedes se dan cuenta, la orina tiene un pH totalmente diferente a sangre, es más ácido que alcalino, que va de 4 hasta 8. De 7 a 8 es alcalino. Menor a 7 es ácido, ¿no? Nuestra orina es más ácida. ¿Por qué? Porque está eliminando no solamente esto, sino los ácidos que se forman, ¿ya? Entonces, el ajuste del pH urinario va a depender de la disponibilidad de estos ácidos fijos necesarios para acidificar la orina, o también va a depender del bicarbonato necesario para alcalinizarla, o sea, del bicarbonato que pueda captar el hidrógeno. Ahora, son 3 los mecanismos por los cuales el riñón mantiene el equilibrio ácido-base. Esos 3 mecanismos son resumidos aquí, estos 3. 1, reabsorbe el bicarbonato, todo el bicarbonato, cuando está antes del umbral renal. ¿Cuánto es el umbral renal? ¿Cuánto les dije? 28 y el equivalente es litro. Otro mecanismo es producción de orina ácida, o sea, cuando está eliminando hidrogeniones, cuando está eliminando como ácido úrico, urea, creatinina, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cuando excreta el amoníaco, el NH3, en forma de amonio, de ion amonio o como fosfato de amonio. Ahora les voy a mostrar. Yeah. Miren, dijimos reabsorción de bicarbonato. Yo tengo sangre, tengo los túbulos contorneados proximales y el filtrado, ¿no? El filtrado glomerular. Llega a digamos que se filtre, llega a sangre, en sangre tengo yo, y también llega como producto final del metabolismo, dióxido de carbono, hay agua, y la anhidrasa carbónica, la misma, hace que el agua más el dióxido de carbono se unan y me formen ácido carbónico. Este ácido carbónico, la misma enzima lo desdobla, lo separa en sus componentes iónicos. Y esos componentes iónicos son hidrogenión por un lado y bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe, todo se reabsorbe. Otra vez pasa sangre, en otras palabras. Y el hidrogenión, si está libre, está por ahí suelto, lo que va a hacer es disminuir el pH. Entonces lo que hace es seguir nomás en el filtrado, ¿ya? El hidrogenión. Y en el filtrado glomerular tengo bicarbonato. Este lo capta, el bicarbonato al hidrogenión.
forma ácido carbónico y luego se separa en sus componentes. El dióxido de carbono puede volver al túbulo contorneado proximal porque puede atravesar la membrana celular y el agua se elimina. ¿Ya? Se elimina a través de la orina. Es lo que comúnmente pasa. Ahora, cuando decimos que puede producir orina ácida, entonces estos hidrogeniones que le llegan, miren acá atrás, tienen que ser eliminados. ¿Ya? Esos hidrogeniones. Entonces, si yo tengo en un estado normal en el plasma y en el estado glomerular el pH 7.4, hay unas soluciones tampones importantes, que son las soluciones tampones fosfato. Este que tiene menos hidrogenión es la parte base, es el ácido débil, su sal o su base conjugada, dijimos, ¿no ves? Esta sería la base conjugada del de acá. ¿Por qué? Este tiene menos hidrógeno, este tiene más hidrógeno, este es el ácido, esta es la base. Entonces, aquí lo podemos, acá no me está pareciendo completo, pero puede ser fosfato, ácido disódico, 2 sodio, y fosfato ácido sódico, diácido, ¿no? Dos hidrógenos. Ahora, en la relación de este fosfato, el divalente, o sea, el que tiene carga negativa, es de 4 veces más es la sal que el ácido, ¿ya? O la base conjugada. Entonces, 4:1. ¿Qué pasa si cambia? El pH era de 7,4 del filtrado, pero cuando va bajando, el pH va cambiando, porque la orina, dijimos, tiene un pH entre 4 a 8, ¿no? Entonces, eso cambia la relación. Miren, primero era 4 de este a 1 de acá, pero a un pH bajo, 4 sigue siendo, pero este cambia a 108, que es más ácido. Y a un pH de 4.8 sigue siendo de 4 y 400 veces este de acá, porque se va a eliminar más ácido, ¿ya? Ahora, para sostener la neutralidad eléctrica, por otro lado, en la célula, dentro de la célula, tenemos que tener neutralidad eléctrica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 10 cargas negativas, tengo que tener 10 cargas positivas. Si tengo 100 cargas negativas, 100 cargas positivas. Entonces, por cada hidrogenio que está saliendo de los túbulos contorneados proximales o de la célula, pónganle, entonces por cada uno que está perdiendo hidrógeno, voy a tener menos carga positiva en relación a la carga negativa, entonces tendrá que ingresar sodio. Y eso me ayuda a formar bicarbonato de sodio. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa si cuando se excreta fosfato diácido? Solo se va a perder un sodio. Pero si excretamos fosfato ácido, se va a perder 2, ¿no? Que se va a perder como fosfato diácido. De este modo se elimina hidrogenión sin pérdidas excesivas de sodio extracelular y se recupera el bicarbonato del plasma. Con esto va a quedar más claro, ¿ya? Con esto. Todo lo que hemos hablado aquí, desde acá, con esta diapositiva va a quedar más claro, ¿ya? Entonces, miren, en sangre llega sangre hasta nuestro glomérulo y nuestras células del túbulo contorneado proximal, llega agua, llega dióxido de carbono, llega sal. El agua se une al dióxido de carbono a través de esta enzima, anhidrasa carbónica. Y como resultado da la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez se disocia en sus componentes iónicos, bicarbonato e hidrogenión. Y el hidrogenión dijimos que sí o sí tiene que estar atrapado con alguien. Lo puede hacer el bicarbonato, como hemos visto anteriormente, o en este caso como los tampones fosfato. Y este bicarbonato, miren, tiene que ser reabsorbido. Pero como sale hidrogenión que tiene carga positiva, tiene que ingresar sodio que tiene carga positiva para mantener la neutralidad eléctrica. Entonces el bicarbonato se une al sodio y es absorbido como bicarbonato de sodio, uno de los componentes de la solución tampón extracelular más importante que está en sangre. Ahora este hidrogenión es captado por el fosfato. Miren, acá era fosfato diácido, uno pierde y me queda como fosfato ácido. Y al captar este hidrogenión, ¿en qué se transformó? Este es el alcalino,
o esta es la base porque tiene menos hidrógeno, más sodio, y se elimina como producto más ácido, fosfato diácido de sodio. Es un componente de la solución tampón. ¿Están entendiendo? No sé si lo están mirando, lo que les estoy explicando. Sí, sí, doctora. No, mi no, doctora. ¿Se entendió? Dudas que tengan, por favor, pregunten, que no sé si le entienden o no le entienden, la verdad. O andan o están en otra, están más preocupados por su examen. Con la imagen se entiende bien, doctora. ¿Sí? Queda clarito, ¿no? A ver, a veces uno cree que no son importantes las estructuras químicas, pero para que ustedes se den cuenta, sí son importantes. Nos aclaran, nos clarifican lo que estoy hablando, lo que puedo no entenderle. Acá bien clarito se ve que el hidrogenio sale y que es captado por el tampón fosfato. ¿No es? Porque este cuando se separa. Un sodio está cediendo y vuelve a ingresar. Se combina con el bicarbonato y me forma el bicarbonato de sodio, que es reabsorbido. Por ello, cuando está dentro del parámetro, todo el bicarbonato se reabsorbe a nivel de los túbulos contorneados proximales. Pero estos hidrogeniones tienen que liberarse. Por eso es que al captar el fosfato ácido de sodio, al captarlo, elimina como fosfato diácido, la parte ácida, diácido, y por eso nuestra orina tiende a ser más ácida siempre, casi siempre. Otro lado, ya vamos dos mecanismos, ¿no? Uno que era reabsorción de bicarbonato, era otro formar orina ácida, y otro factor es eliminar amoníaco en forma de ion amonio, ¿ya? Así se elimina. Como les decía, también excreta hidrogenión, no solamente unido a este tampón fosfato, sino también unido al amoníaco y lo elimina en forma de amonio. NH3 más 1 NH4. Hay tampón fosfatos también perdón, tampón con amonio, como cloruro de amonio, que es otro componente de la solución tampón. Entonces, en el hígado se forman las glutaminas con producto final del metabolismo de proteína, se forma amoníaco y glutamina, ¿ya? Entonces, este hidrogenio que proviene del ácido carbónico, al principio se originó de un ácido fijo, pero es neutralizado por el bicarbonato, ¿ya? Ahora, este amoníaco excretado como ion amonio conserva la neutralidad eléctrica porque se elimina como cloruro de amonio. Ahora igual, aquí, miren, lo mismo. Agua, dióxido de carbono, anhidrasa carbónica a la enzima, lo une ácido carbónico. Esta misma enzima separa en sus componentes iónicos bicarbonato e hidrogenio. En, en el filtrado tubular tengo cloruro de sodio, se separa, medio líquido, sodio y cloruro, el sodio ingresa a la célula, se une con el bicarbonato y se reabsorbe como bicarbonato de sodio. Y llega, aquí tendría que haber un tejido hepático que va
va a metabolizar estos aminoácidos y me va a formar amoníaco por un lado y el ácido glutámico que va a llegar a las células de los túbulos renales, ¿sí? Ahora miren, este amoníaco capta el hidrógeno, tengo amonio y unido al cloruro y me forma cloruro de amonio. Y aquí sigo manteniendo la neutralidad eléctrica, ¿no? Y se elimina como cloruro de amonio. Entonces, tres mecanismos por los cuales el riñón mantiene el equilibrio ácido-base. Uno, reabsorción de bicarbonato. Dos, excreción de una orina ácida, la que mostré aquí. Y tres, formación de o eliminación de amoníaco en forma de amonio, como cloruro de amonio. Aquí lo mismo, ¿no? Solamente que, miren, acá no se ve completo como el cloruro de amonio, sino como amonio y como fosfato ácido. Aquí en esta diapositiva se están juntando estos dos mecanismos, este y el de aquí. Entonces, como un resumen, el de acá. Bueno, en estas condiciones Doctora, la acidez, ¿sí? entonces todos estos mecanismos se activan a mayor metabolismo celular porque se produce más dióxido de carbono. Sí. Pues es que todo el tiempo es esto, está ocurriendo, hijo, todo el tiempo. Mientras su riñón y su pulmón esté funcionando bien, todo el tiempo se va a formar así. Porque todo el tiempo lo que se trata de mantener es esa relación 20-1. Ahora, cuando hay problema, y vamos a verlo más adelante, cuando hay algún trastorno, ¿qué pasa si hay una insuficiencia renal? ¿Será que se va a poder resolver el bicarbonato de forma adecuada? No. No, No. Y si usted tiene un accidente de tránsito y hay una compresión de su caja torácica, o sea, compresión, ¿usted cree que puede eliminar el dióxido de carbono que debe eliminar? Ahí hay trastorno, ¿no ve? No. Ajá, entonces ahí lo vamos a ver después. ¿Se entendió? Sí. Más después, ahorita estamos viendo lo que sucede de manera normal, lo que sucede con frecuencia. Todo el tiempo se está formando y todo el tiempo se está formando orina ácida. ¿Y qué sucede si yo consumo más alimentos que me generen productos ácidos? Mi orina será más ácida, ¿se entendió? ¿Para qué? Para eliminar los hidrogeniones que se están formando. Si se forma mucho dióxido de carbono, seguramente mi respiración tendrá que ser hasta más rápida para que pueda eliminar lo que está en exceso. El problema es cuando hay un daño. Inclusive no solamente voy a pensar que es renal, puede ser que tenga un problema circulatorio. Ese problema circulatorio me va a llevar a que tenga mayor cantidad de dióxido de carbono del que debo de tener. O sea, tengo que ver la causa que me va a producir mi trastorno y ver cómo va a compensar el organismo. Y después de eso, ver qué puedo hacer yo como médico para colaborar a la compensación fisiológica de mi organismo. Porque nosotros no compensamos nada. Nosotros intervenimos, coadyuvamos, pero el organismo es el que compensa. Ya. No sé si aclaré su duda, joven. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda más que tengan? doctora, una duda. Sí. Y en el caso de los fumadores, digamos, una enfermedad avanzada, ellos tampoco pudiesen eliminar suficiente dióxido de carbono. Pero el organismo se adapta, joven. En el caso de los fumadores con enfermedades obstructivas crónicas, como en el EPOC, con el tiempo se va adaptando. Ahora, ¿qué tiene que ver cuando se agrava? Porque puede ser que todo el tiempo tenga problemas, pero está adaptado, ¿eh? El organismo se adapta a estar así, con esas condiciones bajas de oxígeno y mayor cantidad de dióxido de carbono. O sea, si es brusco, abrupto, agudo, ahí tiene problema el paciente.
Pero si se va volviendo crónico y de a poco, de a poco, de a poco, se adapta. Ahí hay que ver si en el caso de un cambio de clima que le afecte demasiado porque las temperaturas bajas pueden afectar, o un resfrío que tenga, ya tiene un problema, ¿no ves? De base, un resfrío en este puede afectarle a ese paciente. Hay que ver y administrar la cantidad adecuada de oxígeno, porque si yo le agrego exageradamente, es contraproducente para el paciente, porque él se ha adaptado a vivir en esas condiciones de dióxido de carbono elevadito. Es más complejo, o sea, no es como en medicina, no es como decir 2 más 2 es 4 y yo lo soluciono ya, no es así. Tiene que ver la adaptación. En estos pacientes con EPOC, es cuestión de adaptación. El paciente se termina adaptando a tener esas deficiencias de oxígeno y algo más de dióxido de carbono. Entonces, más bien ahí hay que tener más cuidado en no pasarse de la ventilación mecánica que usted pueda hacer al paciente, por cualquier vía que sea. ¿Se entendió? ¿Lo ven? Sí, doctora. Ujú. Así que no, en las enfermedades obstructivas crónicas, en un enfisema pulmonar, mire, tanto se adapta el organismo que hasta cambia cómo se vuelve el tronco de ese paciente. ¿Han visto ustedes? No. No. No han visto hay una revista bueno, que es de mi tiempo, no sé si ustedes ¿alguna vez han visto ustedes de Condorito, la revista de Condorito? ¿Lo han visto a pecho de plomo? Sí. ¿Cómo se ve? Un tórax más grande, ¿no ves? ¿Han visto? ¿Me están grabando? Por ser un caso. Algún problema, ya sea una infección, un cambio muy brusco de temperatura y la obstrucción sea más grave, en ese caso usted tendrá que intervenir como médico administrando una ventilación mecánica para el paciente, ¿me entendió? Pero no tiene que hacerlo bruscamente. No darle la cantidad que le daría a una persona que no tiene un EPOC, lo tendrá que hacer menos porque ya el organismo está adaptado a vivir así. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. En estas condiciones la acidez de la orina disminuye el amonio, se intercambia por sodio que se absorbe en el túbulo renal y pasa a la circulación para equilibrarse con el bicarbonato, que este bicarbonato proviene del ácido carbónico, y de esta manera se reconstituye el valor original de sodio de la base fija alcalina del organismo, entonces el sodio unido al bicarbonato para formar este bicarbonato de sodio. ¿Ya? Entonces, de esta manera se conserva el sodio por medio de la excreción del amoníaco. Entonces, el sodio ingresa a favor de la salida del protón, del hidrógeno, ¿ya? Y entonces se excreta como amonio. Todo esto, ¿no? Esto de acá está explicado. Ya se los expliqué aquí y aquí, ¿ya? Ya. Hay que tomar en cuenta, también es importante, ¿ya? Que puede verse alterado el potasio, ¿ya? El potasio se puede ver alterado. En trastorno más adelante vamos a ver que en los procesos metabólicos puede estar aumentado el potasio o puede estar depletado, o sea, disminuido el potasio, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen del papel del riñón en el equilibrio ácido-base, son 3 los mecanismos para contrarrestar el exceso de ácido. Reabsorción de bicarbonato, y hay que tomar en cuenta que todo el bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, siempre y cuando la concentración sea menor del umbral renal, que es menor a 28. 28 es el umbral renal para el bicarbonato, ¿ya? Acidifica la orina, que era la eliminación de estos productos ácidos, ¿se acuerdan? Y la producción de amoníaco.
el amoníaco, pero eliminando en forma de ion amonio como fosfato, como cloruro de amonio. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a avanzar por hoy. Yo ayer no pudimos avanzar, no estaba tampoco aquí, no pude hacer el avance como era feriado, hacer el avance con los jóvenes de ayer, del grupo A. Entonces, estaría retrasados con ellos, por eso es que no vamos a hacer la clase de hoy en la noche. Así que yo ya voy a quedar con ellos más bien de poder nivelarme ahora o mañana para que todos estemos igual. Y así como les dije a mis alumnos de Parásito, que mientras dure el cronograma de exámenes que es del 7 al 17, no les voy a tomar exámenes continuos. A partir después de eso ya les tomo, ¿ya? Ahora, no los he estado acompañando en práctica porque es solo un repaso lo que ustedes van a hacer de lo que yo ya estoy viendo con sus auxiliares. Y la exposición la vamos a hacer cuando yo termine de avanzar. Entonces ya me tocaría equilibrio ácido-base, trastorno del equilibrio ácido-base, y eso lo tengo que sí o sea hacer en Pizarra. Ya no vamos a hacer virtual porque eso necesito hacerlo con Pizarra. Les encargo, por favor, que lean, jóvenes, ya antes de avanzar los trastornos, que lean porque va a ser importante que ustedes tengan algo de información que yo pueda ahí colaborarlos a ustedes, ya porque si no es complicado, se vuelve más complejo, pero sí se puede, ¿ya? Bueno, no sé si algo quieren preguntar. ¿Nada? Doctor, entonces, Ujú. la fecha del examen, ¿cuándo sería? Y entraría Ya el tema tenemos, ya tenemos fecha, es el 7 de julio. Ya tenemos fecha, el 7 de julio. Se las di y la semana pasada. entraría hasta Entra, turnos, ¿no? entra hasta componentes minerales. Nos falta todavía. Una semana o dos vamos a avanzar trastorno del equilibrio ácido-base y componentes minerales, eso más gente. Gracias, doctora. Ya. Doctora, Bueno, ¿y va a joven. pasarlo ya, po? Sí, sí, se las paso. ¿Quieren que se las pase? Sí, por favor. Porfa. Sí, doctora. Ya, ya. Se los Sí, paso, por se los favor. paso. Te lo voy a pasar, ¿ya? Bueno, cuídense, jóvenes y señoritas, Dios los bendiga. Estén bien, estudien. ¿Qué examen de qué tienen hoy? No vale. Fisiología. El lunes. ¿Y hoy? Me Mañana mintieron. Ya dimos bacterio. con William. Ah, ya, ya. Bueno, éxito, jóvenes. Se puede. Siempre se puede, ¿no? Va. Estén Gracias, bien, doctora. Muchas ¿ya? gracias, doctora. Cuídense. La Hasta quiere. luego. Hasta luego. Hasta luego.